Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos vosotros, vosotras. Estamos empezando el curso de la materia Integración Psicodiagnóstica y hoy, en la primera clase, vamos a introducir el concepto de evaluación psicológica, que también es conocido como psicodiagnóstico, definirlo, definir su importancia y luego vamos a ver sus características, un poco de la historia, ¿vale? ¿Quiénes son sus figuras más importantes? Y luego vamos a ver los modelos de evaluación psicológica. Entonces esa clase es un poco más corta que las demás, porque es una clase más introductoria. Y luego enseguida vamos a ver en las otras clases los detalles de los elementos que vamos a traer hoy, ¿vale? Entonces, como os he dicho, pero vale reforzar, yo soy brasileño, aprendí español en España y puede que muchas palabras que utilice pues, no se utilicen en México porque es español de España y no sé lo cuánto estáis como habituados. Y puede también que mi pronunciación no sea la mejor, todavía no he llegado a México en ese momento que grabo esa clase. Entonces, no dudáis en preguntarme en el chat de Teams, no dudáis en... Soy completamente abierto a que me preguntáis cosas y dudas y todo, ¿vale? Entonces no tengáis ningún tipo de vergüenza de pensar que, igual he sido yo que no he entendido y ni nada. Entonces podéis preguntar, ¿vale? Entonces la evaluación psicológica es aquella disciplina, la área de la psicología científica que se ocupa de la exploración y análisis del comportamiento de un sujeto o un grupo de sujetos con distintos objetivos aplicados. Entonces, buscamos analizar el comportamiento y por comportamiento se entiende muchas cosas, desde lo que efectivamente uno hace, pero también lo que piensa, lo que siente, lo que experimenta. Entonces el comportamiento puede ser por ejemplo, una conducta motora, como caminar, mirar, llorar. Y asimismo puede ser un estado fisiológico, como la tasa cardíaca, la presión arterial. Puede también ser un estado cognitivo, como un sentimiento de tristeza o un delirio de persecución. Todo esto en la evaluación puede ser lo que llamamos de comportamiento o conducta. Entonces, la evaluación psicológica implica un proceso de solución de problemas y una toma de decisión que comienza con una demanda hecha por un cliente. El cliente puede ser el sujeto de la evaluación o puede ser otra persona. Entonces, los objetivos a partir de la demanda pueden ser, por ejemplo, la descripción del comportamiento, un diagnóstico, un proceso de selección, la predicción de la conducta, su explicación, un cambio o, por ejemplo, la valoración de intervenciones realizadas. Entonces, la evaluación psicológica sigue una secuencia de actividades, como la entrevista, la administración de tests y otros tipos de recogida de información. Y está basada en los conocimientos y competencias de diferentes áreas de la psicología y requiere una aplicación e integración de un amplio acervo de saberes de la psicología y incluso de áreas afines a un caso específico.
Entonces dijimos que la evaluación psicológica es por veces llamada de psicodiagnóstico, y este término, el psicodiagnóstico, es un término de semántica médica, inicialmente utilizado por Hermann Rorschach para designar su técnica de interpretación de manchas de tinta. En ese momento ya habéis tenido clases, creo, en esa materia de técnicas proyectivas. Y entonces, desde ahí es que se empieza a llamar ese proceso de psicodiagnóstico. Entonces, esa nomenclatura está muy vinculada a ese inicio. Pero hoy esa denominación perdió un poco de su vigencia, especialmente fuera del ámbito clínico. Entonces, como vamos a ver, la evaluación psicológica se hace en distintos ámbitos, desde la escuela, ámbitos académicos en general, ambientes de trabajo, además del clínico, jurídico, hay distintos ámbitos donde se hace evaluación psicológica y, y entonces ese término psicodiagnóstico no es exactamente el más adecuado. También una, un aspecto que no es tan adecuado es que la evaluación psicológica, mucha gente confunde con la simple tarea de la simple acción de aplicar testes. Sin embargo, la evaluación es un término mucho más amplio. Entonces, el test, la aplicación de testes sí que está dentro del escopo de la evaluación psicológica, pero la evaluación psicológica incluye muchas más cosas. Y ese término, entonces, de evaluación psicológica, comienza a utilizarse en Estados Unidos a partir de la década de 40, o sea, en un contexto de Segunda Guerra Mundial, y hace referencia a la integración de un conjunto de observaciones que se realiza en situaciones controladas y otros testes psicológicos cuyo el objetivo era seleccionar personas para determinados puestos. Y en ese contexto, imagináis puestos militares. Entonces, ¿cómo seleccionamos los mejores militares para la guerra? Pero no solamente eso, pero diferentes puestos de trabajo y otras cosas. Entonces, es a partir de este contexto que se inicia ese proceso que hoy llamamos de evaluación psicológica. Y hoy en día se entiende que la evaluación utiliza diversas técnicas de recogida de datos. De entre estas técnicas están sí los testes, que son definidos como instrumentos de medida sistemáticos y estandarizados. Vamos a ver con calma qué eso significa a lo largo de la materia, ¿vale? Pero, para resumir aquí, significa que se utilizan siempre de la misma forma, siguiendo una norma o un modelo patrón, ¿vale? Establecido. Entonces, las diversas técnicas de evaluación varían desde el modelo teórico de donde parte. Además, cada técnica tiene diferentes niveles de inferencia, y eso es importante tener en cuenta. Entonces, desde un primer nivel de inferencia, la conducta del sujeto es entendida como muestra del comportamiento que se pretende evaluar. Entonces, los tests servirían para recoger una muestra del funcionamiento conductual habitual del sujeto. ¿Entendéis? O sea, estamos observando directamente un comportamiento que queremos evaluar. Entonces, se entiende que lo que nos debe preocupar en ese nivel de diferencia es que esta sea una muestra representativa, ¿vale?, de lo que ocurre en la vida cotidiana del sujeto que estamos evaluando y en las áreas que estamos evaluando, ¿vale? Entonces, un segundo nivel de inferencia es aquel que se apoya en un supuesto de relación o correlato, por el cual lo evaluado pudiera asociarse con otras conductas. Vamos a explicar eso. Por ejemplo, el término depresión.
Ese es un término que es usado para denominar un conjunto de conductas que se ven asociadas entre ellas y que a partir de ese conjunto de cosas que ocurren juntas, decimos, damos el diagnóstico, la evaluación que esta persona padece en este momento de depresión. ¿Vale? Entonces es una inferencia, es un segundo nivel. Es un poco como la peli esa de Leonardo DiCaprio. Vamos cada vez más dentro del sueño. Entonces, teníamos un primer nivel que era conductual. Ahora llamamos a un conjunto de conductas, de comportamientos, de síntomas, en el contexto clínico podemos llamar síntomas, de depresión. Estamos dando un nombre a ese conjunto de comportamientos. ¿Vale? Un tercer nivel de inferencia lo obtendremos si ese conjunto de comportamientos o conductas que covarían, o sea, que ocurren juntas, y a las que llamamos en ese ejemplo de depresión, se convierten en una entidad explicativa. Parece lo mismo, pero es un paso más allá. O sea, por ejemplo, digamos que esta persona presenta un retardo psicomotor. Entonces, nosotros decimos en ese nivel de inferencia más allá que esta persona tiene un retardo psicomotor. ¿Por qué está deprimida? Entonces, la depresión es un agente causal del retardo psicomotor. En el nivel anterior, las cosas ocurren juntas, pero no sabemos cuál es la causa de cuál comportamiento. En ese nivel afirmamos que sí, que la depresión causa el retardo. ¿Vale? Entonces, en este ejemplo, el retardo psicomotor se convierte en un signo de la existencia de este constructo hipotético, ese estado interno que llamamos depresión. En el cuarto nivel, el último nivel, es la integración de ese concepto, de un concepto, en una teoría completa. Y eso es bastante común en el modelo psicoanalítico o dinámico. Por ejemplo, cuando un sujeto comete un intento de suicidio y de ello se infiere que fueron los impulsos tanáticos dirigidos contra sí mismo desde una serie de conflictos intrapsíquicos. Podéis perceber que hay toda una teoría de elementos que interactúan allí y que estamos diciendo que son esos elementos, esos impulsos, ¿no?, que han provocado el comportamiento. Entonces va un paso más allá porque hay toda una teoría de conceptos, de fuerzas, de agentes que establecen ciertas relaciones entre sí. Entonces es a partir de esto que explicamos el comportamiento. Entonces es el nivel de mayor inferencia, o sea, estamos más lejos de lo observable y más allá en las explicaciones utilizando conceptos um, que no son directamente observables. Entonces, las propuestas de intervención son las que suelen tener niveles de inferencia más altos, porque están apoyadas en teorías concretas sobre el comportamiento humano. O sea, están basados en supuestos de que si uno hace un determinado tratamiento, entonces de ahí se espera un cambio en una dirección específica. Entonces, es muy común realmente que los tratamientos tengan algo de inferencia, algún nivel de inferencia un poco más alto. Cuando decimos inferencias, también dejar claro que no significa que no sea verdadero o que no esté apoyado científicamente ni nada de eso. No necesariamente. Significa solamente que hay más premisas, digamos, estamos más lejos de una observación más directa del fenómeno. Pero no significa que el fenómeno no exista como tal. ¿Vale? Entonces, sobre la evaluación, sobre la historia de la evaluación psicológica, tenemos tres autores que comparten la paternidad, digamos,
de la constitución de la evaluación psicológica que se dio entre la segunda mitad del siglo XIX y el inicio del siglo XX. Esos tres autores son Francis Galton, Alfred Binet y Joaquín Cattell, ¿vale? Entonces Galton es considerado como el padre de la psicología diferencial y él se centró en el establecimiento de diferencias individuales, tratando de llegar a la descripción y medición detallada de las características humanas. Por otro lado, Binet buscó estudiar las funciones sensoriales, perceptivas y motoras. Entonces, para él, las medidas de estas facultades deberían seguir algunos requisitos que estén formadas por tareas sencillas, que esas tareas sean de rápida aplicación, que sean independientes del examinador y que los resultados obtenidos puedan ser contrastados por otros observadores. Entonces Binet es el primer autor que emite un concepto claro de diagnóstico psicológico y también abogó por el uso de métodos complementarios, integrando, por ejemplo, exámenes fisiológicos, historial escolar y, claro, los testes psicológicos para valorar la inteligencia de un niño, que era su área de actuación. ¿Vale? Y por fin, Cattell fue el primer autor a plantear la batería de pruebas para la evaluación psicológica. Entonces él contribuyó a la utilización de procedimientos de medición objetivos a través del estudio de las ejecuciones de los sujetos en diversas tareas. Entonces, además de esos tres, hay otros autores relevantes para la historia de la evaluación psicológica en la misma época. Y estos fueron, por ejemplo, Hermann Ebbinghaus, que fue un estudioso de la memoria. Yo leí su libro entero en mi área de la tesis de doctorado, ha sido memoria colectiva, entonces estudié bastante memoria y es bastante interesante los estudios de Ebbinghaus si tienes oportunidad buscar. Entonces estudiaba con mucho detalle la memoria y es un pionero en la evaluación con pruebas objetivas y en laboratorio por medio de la presentación de estímulos mediante ciertos aparatos. Entonces es bastante como riguroso, objetivo, sus estudios son así. También es importante en Kraepelin, que fue el proponente de un sistema comprensivo para clasificar las entidades psicopatológicas, que es la base del modelo médico en psiquiatría, en la evaluación psicológica. Entonces es una figura también muy importante. Luego están Carl Pearson y Charles Spearman, que desarrollan los métodos correlacionales. Ellos tienen una importancia no solamente en psicología, como en toda la área de estadística. Sus estudios van a permitir la construcción de los instrumentos de evaluación y ellos son pioneros de un modelo que se quedó conocido como modelo psicométrico, que, que basan, digamos, a los testes, la mayoría de los testes psicológicos más objetivos. ¿Vale? Luego están Freud y Jung, que hacen un análisis del inconsciente mediante la asociación y así inauguran el modelo psicoanalítico o dinámico. Y por fin, otra figura importante es Edward Thorndike, que es el pionero en los estudios sobre aprendizaje, aptitudes y en la evaluación de procesos de educación. ¿Vale? Entonces, adentrando un poco más
En los modelos de evaluación vamos a ver los principales modelos y características de estos modelos. Y ahí cerramos la introducción de la evaluación psicológica. Luego en la siguiente clase vamos a ver los procesos, las fases del proceso evaluativo. Entonces, la mayor parte de las elaboraciones de los estudios en la primera mitad del siglo XX se han producido en el ámbito de la psicología diferencial de Francis Galton y buscaban el hallazgo de atributos o características psicológicas básicas en las que los seres humanos difieren. Entonces, eso inauguró un modelo conocido como modelo del atributo o del rasgo, que se ha formulado desde esa perspectiva diferencial, según la cual la evaluación tendría por objeto el hallazgo de la posición de un sujeto en un determinado rasgo y en comparación con otras personas. Entonces, generalmente, este modelo emplea procedimientos estandarizados por medio de los cuales se analizan variables intrapsíquicas que se supone están presentes en todos los sujetos, en algún grado. Entonces, vamos a aclarar eso. Por ejemplo, tenemos un atributo, la inteligencia, es el más clásico. Entonces, el test clásico de inteligencia sitúa a un sujeto por encima o por debajo de la media en determinado grupo, sociedad o en general, que suele ser próxima a 100 puntos. Entonces, el modelo del atributo funciona así. De la misma manera, por ejemplo, si tienes un grado de extroversión más alto o más bajo que la mayoría de las personas, entonces se dice si quieres una persona extrovertida, más extrovertida o menos extrovertida, más introvertida. Entonces es porque estás evaluando a la persona, cómo varía, cómo se sitúa su grado de extroversión en comparación con las demás personas. Es importante ese elemento también. Es en comparación con las demás personas. Entonces, mediante el análisis de estos rasgos, es que se pretende explicar o predecir el comportamiento del sujeto en diversas situaciones clínicas, laborales, escolares. Entonces, se suele utilizar este modelo del atributo para seleccionar o orientar a un sujeto para un puesto de trabajo o hacia una determinada profesión. Otro modelo también en la primera mitad del siglo XX, que se puso muy fuerte, fue el modelo psicoanalítico o dinámico. Y están ya desde los primeros intentos de evaluación psicológica. Entonces, este modelo pretende analizar la vida mental inconsciente del sujeto, en base a lo cual se efectuará la explicación de su comportamiento. Entonces, las observaciones son, en general, cualitativas y parten desde la interacción clínica del psicólogo o terapeuta, psiquiatra, con su paciente. ¿Vale? Aún así, aún siendo cualitativa, es precisamente este modelo que desarrolla las técnicas proyectivas que dieron el nombre, como dijimos, de psicodiagnóstico a este campo. Otro modelo clínico, el modelo médico, por su parte, elaborado, como vimos, desde Kraepelin, ha elaborado una serie de sistemas de clasificación del comportamiento que es considerado anormal o patológico, partiendo de criterios preestablecidos. Entonces, el modelo médico explica
la conducta anormal partiendo de factores endógenos, sean esos factores biológicos o intrapsíquicos. Entonces, este modelo generalmente se basa en un sistema categorial, o sea, cuando una persona cumple determinados criterios, es incluida en una categoría. Por otro lado, un sistema que no sea categorial sería un sistema dimensional. Estaría basado en un rango de puntuaciones donde los sujetos varían, como vimos con el modelo del atributo. Hay, sin embargo, medidas dimensionales a partir del modelo médico. Entonces, generalmente cuando dijimos así que el modelo se caracteriza por eso, en general es que la mayoría de sus evaluaciones técnicas, etcétera, son así, pero no significa necesariamente que todas sean así. Entonces, hay sí medidas dimensionales en el modelo médico, por ejemplo, como las escalas de depresión. Entonces, este y otros trastornos pueden ser definidos por grados, ¿vale? Por ejemplo, leve, depresión leve, moderada o severa. En el modelo conductual, por otro lado, se busca el análisis de las relaciones existentes entre respuestas, sean motoras, cognitivas o fisiológicas, y aquellas variables que la mantienen o controlan, incorporando en sus versiones actuales no solo condiciones ambientales, sino también los repertorios básicos de conducta personales, así como las condiciones biológicas del sujeto. Entonces, ese modelo utiliza diversas técnicas de recogida de información, desde la observación, autoinforme, hasta instrumentos psicofisiológicos, por ejemplo, la medida de la frecuencia cardíaca. Otro aspecto importante del modelo conductual es su carácter intervencionista. Entonces se analiza los cambios producidos en la conducta después de aplicar un determinado tratamiento. El modelo conductual comenzó por ser un modelo radicalmente externalista, o sea, enfocado en las variables ambientales, pero ha ido tornándose un modelo interactivo en el que la conducta, las variables de la persona y del ambiente interaccionan recíprocamente. Este último aspecto representa un proceso de cognitivización del modelo conductual. Así también un enfoque cognitivo y que establece la relevancia del estudio de las estructuras, procesos y estrategias cognitivas determinantes del comportamiento. Entonces, desde el enfoque cognitivo podemos hablar de un modelo en el cual la conducta es explicada a través de una serie de procesos y estructuras mentales internas. Entonces, es una función del mundo cognitivo de la persona, de su forma de percibir el mundo, que es posible de ser modificada. Por ejemplo, el comportamiento depresivo podría ser explicado por percepciones distorsionadas de la realidad. Por su característica, este enfoque cognitivo se basa fundamentalmente en autoinformes, como el sujeto dice que piensa, cuáles son las cosas que dice que cree, ¿vale? Por fin, este afán de la mayoría de los modelos de medir objetivamente las variables ha chocado con un enfoque fenomenológico y cualitativo de la psicología, generando el llamado modelo constructivista. La base de este modelo es el postulado de que no podemos tener acceso a la realidad y que es el individuo quien crea y construye activamente su propia realidad. Lo importante sería entonces evaluar las construcciones que utiliza para describir el mundo. ¿Cuál es el significado que asigna a sí mismo, a las otras personas
y a los objetos a su alrededor. Es un modelo que parece similar al que vimos del enfoque cognitivo y tiene algunas de sus bases, creo, pero va un poco más allá en el sentido de ser un poco más, de ser más relativista. O sea, en el enfoque cognitivo en general se trata de identificar percepciones, creencias, esquemas cognitivos distorsionados y de establecer un tratamiento, un cambio en una determinada dirección considerada adaptativa, digamos. El enfoque constructivista cuestiona un poco más eso y lo que es adaptativo y lo que es la normalidad, la normatividad, digamos. ¿Vale? Entonces, este modelo constructivista se pone como contrario a la perspectiva nomotética. O sea, la nomotética significa que es una perspectiva que se basa en un sistema preestablecido de ideas. El ejemplo más claro es el modelo médico que vimos. O sea, hay una cierta categorización de conductas que describen um, psicopatologías, lo que llamamos psicopatologías. Entonces, esa es una perspectiva nomotética. Entonces, hay un sistema preestablecido de ideas. Otro ejemplo, si en el ámbito educativo una evaluación siguiendo el modelo nomotético buscará evaluar la cantidad de conocimiento del estudiante o su capacidad para lograr las calificaciones exigidas. O sea, esas calificaciones, la forma de evaluación es todo preestablecido. ¿Vale? Una evaluación constructivista puede buscar verificar sus habilidades que le ayudan a aplicar el conocimiento en diferentes situaciones o si es capaz de contribuir a aportar un nuevo significado al saber. ¿Vale? Entonces el modelo constructivista suele utilizarse de autobiografías, diarios personales y otros tipos de técnicas de evaluación de constructos personales en busca del significado subjetivo de los hechos, personas o objetos o sus planes de futuro, ¿vale? Entonces, ahora vimos un panorama general de los modelos, la definición de la evaluación psicológica y la historia de la evaluación psicológica. Y cerramos aquí la clase y en la próxima clase, la próxima semana, veremos el proceso de evaluación. En dos partes iniciaremos, eh, es, un, son, es un tema, la unidad 2 es una unidad con bastante contenido, entonces la veremos en dos partes. Entonces, veremos las 7 fases del proceso de evaluación. Las 4 primeras son las obligatorias, que es la parte descriptiva de diagnóstico, y las 3 últimas que no ocurren siempre, que es la fase de planificación de un tratamiento, luego su aplicación y valoración, ¿vale? Entonces, hasta la próxima semana. Tengan una excelente semana y estoy disponible siempre en el chat para cualquier duda, aclaración que necesitáis, ¿vale? Venga.